seguro. Y para entrar un poco en contexto, en este día, el apóstol Pablo estaba tratando de corregir una situación que se había presentado en la ciudad de Corintios, en la iglesia, por hermanos que de alguna manera habían hecho algunas divisiones internas tratando de seguir a un líder. Y esto es bastante interesante porque el apóstol hace entender que en el nombre de él nadie fue bautizado, porque había mucha gente que tenían a Pablo, a Pedro, a Apolos como personas a las que ellos seguían. Uno decía, yo soy de Pablo; otro decía, yo soy de Apolos; otro decían, yo soy de Cefas. Y el texto dice yo, y otro yo de Cristo. Pero los estudiosos dicen que la traducción de Cristo aquí no era Cristo, sino Crispo. Y yo digo, bueno, es un pequeño inconveniente que han visto los eruditos, del cual no voy a entrar en detalles, pero según ellos, Crispo era el principal de una sinagoga. Y cuando se convierte, aquí están estos 4 grupos de personas divididos dentro de la casa de Dios, siguiendo a un hombre de carne y de huesos. Unos decían, a mí me gusta como enseña Pablo, me gusta su fundamento, me gusta su enseñanza. Otros decían, me gusta Apolos. Otros decían, me gusta como predica Cefas o como enseñó Cefas. Y cada quien estableció una enseñanza y cada grupo se identificaba con alguien. Hermano, tenemos que entender que la iglesia es de Cristo y no de los hombres. Amén. Es bien importante tomar en cuenta que el apóstol Pablo está tratando de corregir un mal que está dividiendo la iglesia por bando. Cada uno tenía algo o a alguien a quien seguir. Y déjeme decirle que el objetivo es Cristo. Amén. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que vivir para Cristo. Amén. Pablo hace ver a la iglesia y le hace entender que aquí el único que merece alabanza, Pablo dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios y ha venido a ser para nosotros justificación, redención y santificación. Amén. Por lo demás, Pablo comienza hablando de que ellos simplemente son colaboradores de Dios, personas que están llamadas por Dios para instruir, para ganar almas, para hacer crecer la iglesia. Pablo demuestra a ellos que ellos eran la labranza, el edificio, ellos eran, hermano, la casa de Dios. Y nosotros simplemente colaboradores. Un colaborador es un ayudante. Pablo dice, más allá, nosotros lo único que vamos a recibir es recompensa por nuestro trabajo. Amén. Una de las bendiciones que pudimos recibir en el campamento ministerial fue que el predicador decía algo muy puntual, hablando del liderazgo, que hay personas que cuando tienen liderazgo o influencia sobre la gente y algo no le cuadra o algo no le gusta,
ayuda, entonces ellos usan su influencia sobre otros, pero de manera negativa, para tratar de que esa persona que tal vez está imponiendo el orden o imponiendo una regla, la quite porque tal vez no le conviene. Pero así estaba la iglesia. Cada quien tenía un bando. El ministerio o el liderazgo no se trata de manipulación, sino de un servicio para Dios, no para los hombres. Cuando servimos, lo hacemos para Dios. Cuando cantamos, lo hacemos para Dios. Cuando tocamos el instrumento, lo hacemos para Dios. Porque toda la gloria se la merece aquel que murió y resucitó. Amén, amén. Gloria a Jesús. Por consiguiente, Pablo está plantando aquí un pensamiento de que los hombres simplemente están al servicio del ministerio, pero la obra, el crecimiento y el avance depende de Dios. Por eso él dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que permite que la obra avance es Dios. Y tenemos que tener eso bien en cuenta, bien en claro, que Dios es el que permite el crecimiento, el que permite que la obra avance es Dios. Y nosotros debemos de seguir trabajando para Dios. Amén. Y tratar de no robar la gloria que es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque habemos muchos que cuando tenemos influencia, ya sea empresa, ya sea negocio, pero si tenemos un personal por debajo de nosotros, lo que hacemos es tratar de influenciar en ellos para tener dominio. El apóstol Pablo no era muy amado en la iglesia que él levantó. Él la levantó, él trabajó esa iglesia. Otros iban a predicar y de repente ya Pablo no era como muy bienvenido, porque dicen que su presencia era débil y por carta era fuerte. Sí, personalmente Pablo como que era muy tierno, pero cuando tenía que escribir algo era bastante fuerte, y decían que su apariencia era menospreciable, es decir, no era muy bonito el hombre. Y gente que él sirvió, gente que él ayudó, ahora, ¿sabe lo que están diciendo? Usted no es tan lindo que digamos. Por eso es que Pablo se defiende. Usted lee donde Pablo dice: yo fui azotado 40 veces menos uno. He pasado por río, he estado en peligro. Y él comienza a describir todo lo que le pasó. Y la gente dice: el pobre Pablo se llenó de orgullo, se creyó que él era el mejor. Mira cómo él dice que él pasó esto, que él pasó lo otro. Pablo no estaba diciendo eso por esa razón. Pablo lo estaba diciendo porque la iglesia a quien él trabajó duró años predicando. Ahora le estaban hablando de otra manera. No le tenían respeto. Y él dice: señores, todo eso que le estoy describiendo lo pasé por ustedes, por el ministerio, y mira cómo me pagan. Lo que tiene que pasar un líder. Pero en este punto Pablo muestra que él, como perito y arquitecto, como el que puso la base, la fundación, el que comenzó la obra, el que trazó la línea, el que trajo y empezó a medir, a decir: así es que va esto. Él dice: yo, con la gracia de Dios, puse el fundamento, y otro que viene a construir en ese fundamento, mire cómo sobre edifica. Mire qué tú vas a poner ahí.
Porque puede ser que mucha gente tratando de traer nuevas ideas, nuevas formas, pongan otra cosa en el fundamento que no esté de acuerdo con lo que hay en la fundación. Gloria a Dios. Pablo dice, no se puede poner otro fundamento, no se puede traer otro ideal que no sea el fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Usted va a predicar algo, si no está de acuerdo con el fundamento de Cristo, esa prédica no puede ir sobre ese fundamento. Gloria a Dios. Voy a cantar algo, si no está de acuerdo con el fundamento cristiano, pues eso no lo voy a cantar. Hay cosas que nosotros tenemos que entender, que nuestra vida debe de estar fundamentada y arraigada en la verdad del Evangelio. Gloria a Dios. De manera que una iglesia no puede ser controlada o manipulada por hombre alguno, porque el único que tiene que gobernar la iglesia es Jesucristo. Amén. Ahora hay personas que no se dejan gobernar, ni por Dios, ni por los hombres. Y yo digo algo, si usted no obedece a lo que ustedes tienen al frente, no van a obedecer a Dios tampoco. ¿Y qué significa obedecer? Manipulación, no. Control, no. Pero hay que obedecer. La obediencia, dice la Biblia, que es mejor que los sacrificios. Usted puede sacrificarse como usted quiera, pero si no hay obediencia, Dios no recibe mi sacrificio. Pablo dice, vosotros sois labranza de Dios. Una labranza tiene que ver con cultivar, tiene que ver con limpiar un terreno, tiene que ver con cuidar lo sembrado. Es decir, primero Pablo dice que somos labranza de Dios. Nos compara con un terreno que Dios cultiva y limpia para que los frutos den el crecimiento que tienen que dar, porque si dejamos la maleza, la mala hierba, entonces esa labranza puede tener atraso. Por esa razón Dios limpia su iglesia para que su iglesia se mantenga en crecimiento. Ahora Pablo dice que somos labranza, pero luego dice somos edificio de Dios. Amén. Pasamos de un estado vegetal a un estado mineral. Después de esa labranza tiene que ir creciendo hasta convertirse en un edificio, Gloria a Jesús. en una casa donde Dios habitará. Entonces Pablo le dice a la iglesia, nosotros somos hombres por los cuales ustedes han creído, le hemos predicado, pero si hay alguien aquí a quien ustedes tienen que seguir, es a Cristo. Amén. Es a Cristo. Déjeme decirle que los hombres de sección, los hombres fallan. Puede ser que usted haya tenido muy buena confianza en alguien y lo defrauda. Esas cosas suelen suceder. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en este camino para ir creciendo, avanzando hasta alcanzar el pleno entendimiento del Señor Jesucristo. Amén. Ahora nosotros tenemos que entender
Cuando Pablo dice que Cristo es el fundamento, tenemos que entender que toda base de prédica de este evangelio está basada en Jesucristo. El Salmo 118, versículos 22 y 23, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. La piedra, hay una piedra que todo constructor utiliza para dar ángulo a lo que quiere construir. De manera que toda construcción depende de una base, depende de un fundamento, de una buena fundación. Ahora nosotros sabemos, hermano, que la piedra que los edificadores, dígase los maestros, la gente que tenía la responsabilidad de enseñar en Israel, desecharon esta piedra, la piedra principal. Su fundamento estaba totalmente sin la verdadera piedra del ángulo, el cual es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que si mi vida va a estar fundada, tiene que estar fundada en el Señor Jesucristo. Yo tengo que entender que si mi vida va a estar plantada, tiene que estar plantada en la buena palabra de Dios. ¿Quiénes eran estos edificadores? Los líderes religiosos de Israel. Y dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, Dios levantó esa piedra, Dios puso esa fundación. Hechos 4:12 dice: ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra manera que podamos recibir la salvación. Esa piedra que los edificadores han desechado, hoy nosotros estamos bien fundamentados sobre esa piedra. Hoy nosotros estamos bien fundamentados sobre una base sólida. Aleluya. Y yo debo de continuar, y yo debo de seguir fundamentado sobre esta base. Amén. Nuestra vida no puede salir de este fundamento. Tenemos que seguir creyendo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que seguir creyendo que el amor tiene que estar, hermano, en nosotros, y amarnos unos a otros como tiene que ser. Aleluya. Pero debemos de saber que nuestra vida debe de estar completamente depositada en Dios. Pablo habla de un sistema de enseñanzas y de doctrina por el cual la iglesia había sido instruida. De manera que todo el que iba a fundamentarse en ese fundamento tenía que tener cuidado de qué cosa iba a fundamentar en esa fundación. Pablo menciona: si alguien va a poner oro, es muy bueno el oro. ¿Cuántos creen que el oro es bueno? Oye, cualquiera con un lingote. Pero el oro es bueno. Pablo también habla de plata. El que va a poner plata. Otros van a traer oro, que es de valor. Otros van a traer plata, que va a ir más o menos. Dice Pablo: hay otros que van a traer madera en el fundamento. Hay otros que van a traer heno, y otros hojarasca, que es basura. Gloria a Dios. Oye, pero Pablo no era fácil. Pablo dice: hay gente que van a venir a traer basura al fundamento. Ahora, cuando venga la prueba, se va a definir si lo que tú fundaste era de Dios. La madera se quema, el heno se quema,
la madera se quema, la hojarasca se quema, pero lo único que cogiendo fuego, lo único que hace es soltar la escoria y revelar el verdadero valor, es el oro. Amén. Wow. La madera se va a quemar, la plata se va a derretir, el heno también se quema y la hojarasca, pero Pablo dice que el fuego va a declarar la obra de cada uno. Amén. Significa que todo va a ser consumido por el fuego, y lo que quedare y el fundamento que quedare en pie recibirá recompensa de Dios, pero otros recibirán pérdidas. ¿Sabe lo que es pérdida? Perder. Entonces tenemos aquí que Pablo está poniendo en parábola o para palabras lo que otros van a fundamentar en el fundamento. ¿Quién tiene el control de estas cosas? La iglesia del Señor está llamada a perseverar en el buen fundamento. Amén. Eso es seguro. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Tenemos que acercarnos como piedras vivas, acercarnos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Nosotros vimos, amén, por la palabra vemos cómo Cristo fue rechazado, no fue recibido, cómo Él tuvo que pasar por el menosprecio, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos acercarnos a la piedra viva, y dice que para Dios es escogida, es de cimiento estable, es preciosa, y nosotros también como piedra viva tenemos que ser edificados en Dios como casa espiritual, como edificio. Yo quiero que usted entienda, hermano, que fuimos llamados a ser edificados como casa de Dios, para ser levantados como un edificio, y en ese edificio nosotros como hijos de Dios ofrecer sacrificio santo, sacrificio vivo y agradable al Dios que nos ha llamado. Nosotros tenemos que ir edificándonos hasta el crecimiento pleno. Amén. Y dice el apóstol que Dios nos habla de edificarnos como casa espiritual. Esto significa que la espiritualidad en nuestra vida como iglesia tiene que estar en su máxima expresión. Debemos de ser una iglesia espiritual, debemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que ser un templo, un pueblo santo, y dice, donde ofrezcamos sacrificios espiritual y como un sacerdocio santo. Y esos sacrificios tienen que ser aceptables. ¿Sabe lo que es aceptable? Que Dios realmente lo reciba. Porque podemos estar dando sacrificios y el Señor no recibir nuestro sacrificio. Gloria a Dios. Cristo es absolutamente indispensable. La Biblia habla de Él como el único intercesor.
Isaías 53:11, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho por el conocimiento. Justificará mi siervo el justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él es el único intercesor. Él es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único que pudo llevar nuestros pecados. Él es el único que pudo salvarnos de este mundo pecador. Él es el único que nos ha dado fortaleza. Amén. La Biblia lo llama el único medio. Libro de Juan capítulo 3 verso 14 al 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único medio. Él es el único acceso para la salvación. La Biblia también lo llama la única fuente de verdad. Juan capítulo 6 versos 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y para darle un poco más de contexto, Jesús estaba predicando y la gente se comenzaron a ir. La gente empezaron a dejarle el culto vacío al Señor. La gente comenzaron a retirarse. Y dice la palabra que muchos de sus discípulos ya no andaban con él, se volvieron atrás. Y mientras Jesús predica, Pedro le dice: maestro, tú no tienes cuidado de que la gente se vaya. Como quien dice, tú deberías modificar tu forma de hablar, deberías modificar el mensaje, tú deberías predicar un poquito más suave, Señor, predica más suave. Y le dice a Jesús: ¿te quieres ir tú también? Entonces estás libre de irte si te quieres ir. Pero Pedro dijo: ¿para dónde vamos? Una pregunta: pero si él tiene palabra de vida, ¿por qué la gente se va? Así que no tenga miedo. Si a usted un grupo se le va, si hay gente que no está de acuerdo con usted, con Jesús, no estuvieron de acuerdo. Pedro, queriendo como que la multitud se quedara. Pero ¿y qué era lo que estaba predicando Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Simplemente, el que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Usted puede entender eso? Jesús está proclamando que Él es la vida. Y el que viene a Él pasará de muerte a vida. Y de repente la gente comienza a irse. Y Pedro entiende que, bueno, Señor, dijiste algo que no debiste decir. Jesús le dice: ¿te quieres ir? Y Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras. Pero si sus palabras son vida, ¿por qué la gente se está yendo? ¿Sabe por qué? Porque la gente veía a un hombre y no al Salvador del mundo. Eso es lo que pasa cuando usted tiene a alguien y usted lo mira muy común. Usted no le da el valor que se merece. Lo vemos muy común. Hombre, el líder, el hermano, muy común. No valorizamos lo que la persona es. No estamos hablando de idolatría. No estamos hablando de elevar a gente a un nivel donde no deben de estar.
Pero sí, todo el que se fue es porque no le tenía a él el aprecio suficiente. Sobre Jesús recae varios aspectos. Él es el buen pastor, Él es el cordero, el sacerdote, el juez, el abogado, el rey de reyes y señor de señores. Él es el nuevo pacto, el Espíritu Santo. Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es el libertador, Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Y la gente lo miraba caminando y lo veían común, pero Él no era común. El sacerdote, el pastor, pero también la ofrenda. Él es el juez, pero también Él es el abogado. Él es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es todopoderoso. No estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando del Rey de los Reyes. Aleluya, aleluya. Y al Rey de los Reyes le dejaron el culto vacío. Y la gente se iba. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo dice: el fundamento de Dios está firme, no se mueve, no se inmuta, no cambia. Sigue siendo el mismo fundamento y tiene un sello de que es así y es aprobado. Y dice: conoce al Señor los que son suyos. Mire eso, Dios sabe quiénes son de Él. Los que son de Él tienen un sello. Tienen el sello del Espíritu Santo y tienen las arras del Espíritu. Amén. Porque las arras del Espíritu son como esa promesa que le hace un novio a su novia. Le entrega un anillo que le dice: esta es la promesa de que vengo por ti para el casamiento. El Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dejado de que somos su pueblo y su novia. Ahora, ¿qué dice Pablo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Qué significa la iniquidad? Es el deseo de pecar. Ahora dice: apártense del deseo de estar pecando, del deseo de pecar, si tú invocas el nombre del Señor, porque el Señor sabe quiénes son de Él. Él sabe quiénes son los que llevan su nombre. Él sabe quiénes son los que han sido lavados y bautizados en su nombre. Él sabe quiénes son. Aleluya. Aquí no vamos a engañar a Dios. Ahora, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Escuche eso. Tenemos que ser edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de este ángulo Jesucristo mismo. Toda profecía, toda enseñanza, toda predicación
que no nos lleva a Jesucristo. Hay que analizarlo con lupa, porque todo tiene que ir en dirección a una sola persona, el cual es el Señor Jesucristo. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted se fija, no da medida de este templo. Dice que va creciendo, cada vez más va creciendo, pero no dice que tiene una altura donde va a terminar. Esto es lo bueno de este edificio, que tiene buena fundación, y mientras más arriba va, más seguro está. Oh, gloria a Jesús. Este fundamento no se cae. Aleluya. Mientras más alto el edificio, mucho mejor, porque tiene el mejor fundamento, el cual es Cristo. La iglesia tiene que estar en Cristo. La iglesia tiene que vivir para Cristo. La iglesia tiene que andar en Cristo. Aleluya. Ahora dice el Salmo 11, verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Si no hay una regla, si no hay ley, si no hay ninguna organización, si no hay algo que nos indique que estamos viviendo bien o estamos viviendo mal, ¿cómo estaría el mundo sin reglas? ¿Cómo sería la vida sin ningún tipo de medidas? Hermanos, tenemos que entender que los fundamentos son los que nos ayudan a estar cerca de Dios. Los fundamentos del ayer, hermano, lo que era pecado ayer, hoy es algo totalmente libre, es algo totalmente normal y se está normalizando. Y le digo por qué la iglesia cada día va más hacia atrás y vemos menos resultados de la gracia y de la gloria de Dios, porque nos estamos conformando al siglo presente. Y como nos estamos conformando a este siglo, nos olvidamos completamente de que si los fundamentos se destruyen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aleluya. Los justos. Gloria a Jesús. El salmista dijo eso. Si fueran destruidos los fundamentos, las bases, las enseñanzas, las instrucciones, las normas de santidad, ¿qué vamos a hacer como justos? Pero yo no quiero moverme un centímetro del fundamento. Aleluya. Yo no quiero moverme un centímetro. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Póngase de pie. No quiero. Gloria a Jesús. Yo quiero estar en los caminos de Dios. Yo quiero ser parte de esta buena fundación. Y Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento. Hermano, no permita que ese fundamento de su vida se mueva. No permita que nadie robe lo que ya Dios ha puesto en su vida por cambiar, por oferta de este mundo. Vamos a mantener nuestra vida creyendo que hay un solo Dios. Creyendo que sin paz y sin santidad no vamos a ver Bendito Dios. al Señor. La santidad conviene a la casa de Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Señor, te doy gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, tú nos has dado vida, Dios mío. Gracias por permitirnos ser parte de este fundamento. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Dios mío, de servirte, de vivir para ti, Señor, entre tantos que hay en el mundo. Tú nos has elegido, nos has escogido, Señor. Gracias, Señor.
lo que somos es por ti. El Señor Jesucristo sea sobre cada uno, recordando que sin paz, sin santidad, nadie